Entonces, como toda serosa, ¿no es cierto? Las serosas, como hemos venido viendo, ¿no es cierto? Cuando vimos peritoneo, peritoneo visceral, peritoneo parietal, cuando vimos pericardio, pericardio visceral, pericardio parietal y todo ese tipo de cosas. Entonces, igual, recontra que igual estamos acá, vamos a tener una pleura que se va a dividir, pues, básicamente las dos serosas en una porción parietal y en una porción visceral. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá con estas señoras doñas pleuras? Pues vamos a tener nada más y nada menos que, básicamente, lo que siempre hemos dicho, ¿no es cierto? Hay un sitio de doblez, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de, por ejemplo, pongamos el ejemplo del famoso pericardio? Cuando hablamos de pericardio decíamos, viene el corazón, venía acá, y a nivel del nacimiento de la famosa tronco brachiocefálico había un doblez para poder formar el otro pericardio, el otro saco pericárdico. Entonces teníamos pericardio visceral y pericardio parietal, y entre los dos quedaba un espacio que era la cavidad pericárdica. Acá sucede algo muy similar, nada más pues obviamente que debemos delimitar dónde son esos sitios de dobleces. El principal sitio de doblez que se ubica en el señor pulmón pues va a ser a nivel del ilio. Sí, aquí en este punto que es el ilio, aquí es el punto donde se produce el doblez, el principal doblez, por decirlo de alguna manera, donde el peritoneo visceral se va a transformar en peritoneo parietal, y tendríamos pues el famosísimo, la cavidad, famosísima cavidad que es la cavidad pleural, sí, que es el espacio que entraría entre los dos, que sería el famosísimo espacio pleural o cavidad pleural. Sí, que como sabemos decir en estos casos, que esta cavidad es una cavidad virtual, ¿no es cierto? Entonces, esta es la idea de este punto, de este sitio, donde se va a producir ese pequeño doblez. Entonces, básicamente, si empezamos hablando del peritoneo parietal, que sería el más externo, entonces es de más externo, pues va a tener las mismas caras que el pulmón, ¿sí? Entonces tenemos que, vamos a tener que este peritoneo parietal va a tener una porción costal o costo-external, va a tener una porción mediastínica, una porción basal, que es lo que insiste nuestro amigo Ruffé, que sería una porción diafragmática, y tendríamos la cúpula pleural. La cúpula pleural. Entonces tiene las mismas distribuciones, por decirlo, o las mismas vistas, como decía alguien, de acerca de lo que sería la famosísima, del famosísimo pulmón. Entonces eso tienes que tener cuidado, porque básicamente es como que repetir lo mismo. Entonces por eso es que hay que simplemente darles unas pequeñas diferencias. Entonces si nosotros vemos al primero, que sería el costal, ¿no es cierto? El externo costal, esa pared costal. Entonces pongamos aquí a nuestra amiga la chuletita, la famosa chuleta. Se ha hecho famosísima la chuleta en este tiempo. Sí, un alumno una vez le puso a su perra chuleta. Sí, ya tanto que le decía la chuleta, entonces el doctor dice, le puse de nombre a mi perrita Chuleta. Entonces ven acá, porque era flaquita, dice. Tienes la costillita aquí, ¿no es cierto? Y la otra costillita acá. Sí, salió así medio como que descuadrado el señor. Eso. Ok, listo, entonces siguió más descuadrado. Bueno, entonces aquí tendríamos pues básicamente, ¿no es cierto?, al señor Don Pulmón. Pongámoslo aquí adentro el pulmoncito, así que como siempre exageramos los espacios. Démosle bastante espacio al señor Pulmón, al otro señor Don Pulmón. Entonces, esto estaría siendo cubierto por la señora Pleura. Entonces, lo que te va a decir Rubier va a ser las relaciones de esta señora Pleura. Entonces, la pleura va a estar, pues, obviamente cubriendo esto. Como le digo, pleura parietal estaría en contacto con la pared. Entonces, es esta amarilla, la pleura parietal. Tiene que venir aquí así y llegar acá para reflejarse, ¿no es cierto? Reflejarse aquí a nivel del ilio y ahora sí cubrirlo el pulmón. Esa es la historia. Entonces, ¿qué te va a decir Rubier? Que aquí hay una relación muy importante acá adelante. Obviamente se va a relacionar con los espacios intercostales y todo eso, entonces, pero lo que te va a mencionar Rubier es como un músculo que ya un rato lo topamos, que se encuentra por aquí detrás del esternón, se encuentra, sí, aproximadamente en segundo, tercer, cuarto y quinto espacio intercostal, sí, se habla que puede ir desde desde la tercera hasta la sexta costilla. Este músculo se inserta y va hacia la cara posterior del esternón, o sea, más o menos sería la idea, este músculo transverso del tórax, ¿no es cierto? Si tú lo ves al esternón por la parte posterior, pues pongamos que esta es la parte posterior, aquí teníamos a la señora inserción de la clavícula, la primera costilla,
la primera costilla, la segunda costilla, la segunda, tercera, vamos solo a este lado, cuarta, quinta y sexta. Dejemos hasta ahí. Entonces digamos que esta es la tercera, cuarta, quinta y sexta. Entonces se dice que este músculo transverso del abdomen se inserta aquí en esta parte y se dirige a los bordes del señor esternón. ¿Sí? Entonces se habla, algunos autores lo colocan desde el segundo espacio y desde la segunda costilla. Rubier, si no me equivoco, lo colocas de la tercera hasta la sexta sexta costilla, y se va hacia la parte posterior, borde lateral y parte posterior del esternón. Entonces este músculo es el famoso transverso del tórax. Entonces te va a decir que esa es una relación muy importante acá adelante. Otra relación muy importante, si tú te acuerdas acá, nosotros pongámosla de lado de acá para tener un poquito de espacio, y aquí ya me he metido en otro lío. Aquí tenemos a la señora clavícula, ¿no es cierto? Y por aquí debes recordar que decíamos por arriba de la pleura, ¿no es cierto? Aquí sería la cúpula pulmonar estaría por aquí, porque la primera costilla estaba acá abajo. Si te acuerdas de esa clase de la vez pasada, ¿sí? Entonces aquí tenemos a la cúpula pulmonar, ¿ok? Y aquí estaba saliendo nuestra amiga la arteria subclavia. Y de la subclavia, ¿no es cierto? Y de hecho ya le hice muy abajo, de la subclavia. Y de hecho aquí salía una arteria que es la mamaria interna, que venía por el borde anterior y va a bajar así, dándome las intercostales anteriores. Entonces, esta señora también es otra relación aquí y obviamente acá, a los dos lados. Va a ser otra de las relaciones. Entonces, te va a decir el transverso del abdomen como una de las principales relaciones. Te va a estar diciendo la famosísima arteria mamaria o torácica interna. Bueno, de hecho, te va a decir los vasos, porque igual aquí al lado de esta señorita, pues está subiendo la vena torácica interna. Entonces, también va a ser otra relación ahí, la señora vena, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, tienes a los vasos torácicos internos, ¿no es cierto? Que sería la arteria y vena torácica interna que están subiendo por ese sector, y va a ser la relación con estas señoras. Obviamente va a ser relación hacia los lados con los músculos intercostales, ¿no es cierto? Acá, los intercostales, ¿sí? Y también atrás te va a mencionar otra relación. Aquí nosotros vamos a tener a nuestro amigo, pues, los ganglios linfáticos, pongámoslos aquí. No, perdón, ganglios del simpático. Aquí van a estar cubiertos por esta señora. Los ganglios simpáticos, aquí y acá. Y acá me falta espacio, pero pongámoslo de este lado. Pongamos la amarilla es la pleura parietal. Entonces aquí también estarían, pues, unas arterias que son los arterias intercostales posteriores. ¿Sí? Entonces están por delante del ganglio y va a estar cubierta también por esta señora la pleura. O sea, la pleura, en este punto la pleura sí llega más hacia lo que es más profundamente en el canal costovertebral que hablábamos la vez pasada. El pulmón acá decíamos llega aquí y se aleja de este canal. La pleura sí se acerca un poco más a este canal y ya vamos a ver que aquí se va a meter haciendo unos recesos porque los vasos intercostales van a salir de la señora aorta. ¿Sí? Entonces tenemos que la pleura se va a relacionar entonces con estos elementos, ¿sí? En la cara externo-costal, ¿no es cierto? Se va a relacionar, pues obviamente con las costillas, se va a relacionar con los músculos intercostales, se va a relacionar acá con una fascia que es la fascia endotorácica también, ¿sí? Que es otra fascia que se encuentra también adherida aquí entre la pleura y el señor aquí, que esta fascia es la fascia endotorácica, que también se encuentra adherida a las paredes, los músculos intercostales, con este señor músculo que decíamos el transverso del tórax, con los dos vasos torácicos internos, vena y arteria torácica interna, y atrás va a revestir a los ganglios simpáticos, los va a revestir, y también va a revestir a los señores vasos intercostales posteriores. Las arterias intercostales posteriores van a estar revestidas por esta señora pleura. Esas son las características más esenciales que te está mencionando nuestro amigo Don Rubier respecto a esta señora doña pleura, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde se suelen producir los derrames pleurales. Aquí en estos espacios, que ahora lo hemos exagerado aquí, este espacio es donde se producen esos señores derrames pleurales que a veces causan por asuntos de neumonía, por asuntos infecciosos y también por asuntos de cáncer, también producen derrames pleurales a este nivel. ¿Ok? Esa sería una de las cuantas y mil causas que hay. Decíamos entonces tenemos la cara mediastínica. En la cara mediastínica, bueno, pues entonces la cara mediastínica
nosotros tenemos que, va a ser algo realmente de recordar algunas cosas que ya hemos visto. Está el señor Don Pulmón, ¿no es cierto? Entonces, la pleura en la cara mediastínica sería pleura parietal, ¿no es cierto? No la que está pegada al pulmón, es la que estaría casi. Estaría aquí así, una pleura de un lado y la pleura del otro lado. ¿Sí? Acuérdate que aquí se va a doblar para formar la visceral. Igual acá se va a doblar para formar la visceral, para el otro pulmón. Entonces, esta cara mediastínica, obviamente lo que se va a relacionar es con todos los elementos que se encuentran aquí en el mediastín, en este sector. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ir recordándolo para que puedas tener una idea de todo esto, ¿no es cierto? Simplemente, ¿qué es lo que tocaría hacer? A ver si me da el dibujo ahí. Entonces, ¿qué estructuras tenemos por aquí? Pues obviamente el primer señor dueño del mediastino, la mamá de Tarzán del mediastino, pues va a ser nuestro amigo el corazón, ¿no? Y ese corazón está recubierto por el pericardio. Por eso te va a decir nuestro amigo Don Rubier que las caras mediastínicas se van a estar relacionando con el pericardio. Todavía no hemos visto los vasos que vamos a ver en la próxima clase, o en las dos próximas clases posiblemente. Tendríamos aquí los vasos pericárdicos. Los señores vasos pericárdicos. Vasos pericárdicos también que están llegando acá. Entonces te va a decir el pericardio, los vasos pericárdicos. Entonces de aquí la historia ya creo que la podemos conocer casi todos. Aquí tenemos a una señora que decíamos que es la señora aorta, ¿no es cierto? Que se va a ir hacia atrás. Atrás, gobierno incapaz. La señora aorta. Aquí tenemos a esa señora que es la pulmonar, que siempre decimos tiene pánico escénico y enseguida se mete hacia atrás también, para terminar dividiéndose en las dos pulmonares, una hacia acá y otra hacia acá. ¿Ok? Más arriba de esto tenemos a nuestra amiga, no pongámoslo de una vez por acá, de este otro color verde fosforescente, a nuestra amiga la arteria. A ver, pongamos aquí, perdón, estamos olvidándonos. Pongámoslo de una vez, si no después no me va a dar el espacio. Aquí tendríamos entonces a la señora aorta, y aquí pues obviamente está saliendo el tronco brachiocefálico, y luego aquí va a estar saliendo la arteria carótida, y más hacia atrás va a estar saliendo la arteria subclavia del otro lado, y sigue su trayecto. Entonces ahora sí pongámoslo acá a nuestro amigo la cava. Aquí estaría la cava superior, que se va a formar por estos dos troncos venosos brachiocefálicos que se ponen por delante de todo esto. Dos troncos venosos brachiocefálicos. Ok, listo. Y por acá abajo obviamente le está entrando el agua al coco por la cava inferior. La cava inferior estaría por la parte inferior, ¿no es cierto? Sí, doctor, por eso se llama cava inferior. Bacán. No se pongan bravos. Y obviamente acá, ¿no es cierto? Aquí estaría un bronquio. Aquí sería el bronquio izquierdo. El señor don bronquio izquierdo. El otro bronquio aquí sí está totalmente apachurrado y está llegando el bronquio derecho. ¿Sí? Bien atrás, ¿no? Pongámoslo por aquí. ¿Sí? Ahí estaría otro bronquio y obviamente por aquí estaría subiendo nuestra amiga la tráquea. Entonces, toda esta disposición que estás viendo acá, que son las partes del mediastino, y más atrás todavía nos falta alguien más, un invitado también, que también es abusado por la señora aorta, el esófago, que estaría más atrás, y como decíamos, el esófago por aquí sacas la carita, ¿no? Está aquí así el esófago. Está por detrás, y solo por este lado izquierdo saca un poquito su cara. El señor esófago, que después va a ser apachurrado por la señora aorta y va a ser lanzado hacia la parte posterior. Entonces, estas estructuras que te estabas viendo acá, pues, entonces, ¿qué te va a decir nuestro amigo Rubier? Si tú ves este lado de aquí, todas esas estructuras que están aquí, que están acercándose a la cara mediastinal de este lado, pues van a ser las relaciones de la pleura parietal mediastinal. Entonces, si nosotros lo cogemos desde arriba, ¿no es cierto? Algo que ya conocemos. Si cogemos este punto acá arriba, aquí en este punto, entonces pongámoslo viendo desde arriba, ¿no es cierto?
Quitemos un ratito a nuestra amiga la chuleta, tú te pones aquí así, de este punto, y a ver así, vas a ver así. Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces pasó lo siguiente, mi querido compañero de la vida. Pasó que aquí tenemos nada más y nada menos que a la señora pleura del lado derecho. Entonces tendríamos la pleura del lado derecho y este es un dibujo que ya lo conocemos, ¿no? Pongamos pulmón, ¿no es cierto? Pulmón y pulmón. Este es un dibujo que ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué hay ahí. Entonces vamos a imaginar pues que esto está recubierto por la señora pleura, ¿no es cierto? Aquí no estamos a nivel del mediastino, perdón, del ilio, estamos bien acá arriba, estamos acá. Entonces aquí esta historia ya la conocemos, como les decía, se va a relacionar entonces con la señora, con el señor esófago, ¿sí? Se va a relacionar con la señora tráquea, ¿no es cierto? Se va a estar relacionando acá con el tronco brachiocefálico en este punto, con las emergencias de la subclavia en este punto, por acá con la carótida interna, con la subclavia de este lado de acá. Se va a estar relacionando con ese nervio que decíamos, el nervio laringio, está relacionándose por acá con el otro laringio, estaría relacionándose por acá con el señor Don Vago, soy donde quiera que voy, que siempre está por detrás de la carótida, ¿no es cierto? Estaría relacionándose por este lado de acá con lo que sería el famosísimo conducto torácico, que también ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, como te digo, o sea, no habría mayor historia en estos puntos. Sí, más adelante, obviamente, si lo vemos aquí, aquí tengo el verde verde que estaría mucho más anterior. Sí, aquí estaría pues básicamente también estos señores que serían los troncos venosos, ¿no es cierto? Las venas brachiocefálicas, venas brachiocefálicas serían las relaciones. Entonces, eso, como te digo, esa es la historia que siempre vamos a estar viendo tanto a un lado como al otro, estoy haciendo torácico. Acuérdate que no estamos en la cúpula, estamos más abajo, ¿sí? La cúpula también tiene relaciones muy parecidas, estamos un poco más abajo. Si bajamos, pues obviamente un poquitín más hacia abajo, entonces acá pues vamos a tener, si bajamos un poquito más hacia abajo, ¿no es cierto? Como dijo Lojano, bajamos para abajo, doctor. Sí, exactamente. Entonces, si venimos un poquito más hacia acá, pues, ¿qué vamos a tener? Voy a tener acá, ¿no es cierto? Todavía tenemos tráquea, ¿no es cierto? Vamos a tener todavía la tráquea. Ya se puso de otro color la tráquea. Sí, todavía tenemos esófago. Todavía tenemos al señor don esófago. Pero acá ya voy a tener hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener la porción horizontal de la señora aorta. En cambio, al otro lado, aquí tienes que acordarte, saltando este bronquio, aquí viene una señora vena, que es la de los ácidos. Esta señora venía, ¿no es cierto?, por la parte posterior y hacía aquí sobre el bronquio el arco de los ácidos para llegar a la famosa, perdón, la metí en la pulmonar, para llegar a la famosa cava. La famosa cava. Entonces acabo de tener el arco de los ácidos. Sí, llegando también pues aquí, señora, a la señora cava. Entonces, esa sería pues básicamente otra de las cosas que te va a decir. Y obviamente siguen los vagos. Vagos soy donde quiera que voy, vago. Entonces, todavía los vagos, porque como sabemos, los vagos a la final, una vez que la tráquea ya se deje de interponer entre ellos, va a terminar pues la señora, eh, va a terminar los vagos, uno anterior del esófago y otro, el izquierdo hacia adelante y el derecho hacia atrás del esófago, ya cuando está por llegar al diafragma, es decir, mucho más acá abajo, ¿no es cierto? Entonces tendría la cava, ¿no es cierto? Tendría el arco de la aorta, el arco de los ácigos, ¿no es cierto? Sí, y algo que eventualmente no lo hemos topado, sí, por aquí también está pasando ya acá abajo, cerca del corazón, por aquí nos vamos a encontrar ¿con quién nos encontramos con el señor nervio frénico. El nervio frénico pasa por este lado, el frénico derecho, y el frénico izquierdo pasa por este lado. En pocas palabras, para relacionarlo con el corazón, el nervio frénico va a pasar por la cara pulmonar y este nervio frénico de este lado va a pasar cerca del borde por el atrio, del atrio derecho y cerca de lo que sería el borde, este borde que es el borde inferior del corazón, por aquí estaría pasando el nervio frénico derecho. Entonces tendríamos el nervio frénico, ¿no es cierto?
y por acá también está subiendo una señora que sería el sistema de los ácigos, ¿no es cierto? Que si aquí tenemos el callado de los ácigos, pues básicamente también vamos a tener hacia atrás una señora subiendo, que sería la señora de los ácigos. Nada más que esta está, pues obviamente mucho más posterior, cerca de la columna vertebral, pero la vamos a poner aquí como una pequeña referencia nada más a los ácigos, porque va subiendo aquí y aquí hizo su arquito y se metió acá. El sistema de los ácigos se encontraría también a ese nivel. Entonces, todas estas estructuras, como les digo, todas estas estructuras hay que irlas recordando. Todas ya las hemos visto de alguna manera, ¿no es cierto? De alguna forma ya nos las hemos topado en nuestro estudio, así que yo creo que solo es cuestión de ir a recordar todo lo que hemos visto, porque todas estas estructuras las vimos tanto en la relación de la tráquea, en la relación del esófago, las vimos en las relaciones de los bronquios, las vimos en el pericardio, las vimos en los grandes vasos, así que estas caras se van a relacionar con todas estas estructuras que se encuentran en la línea media, ¿no es cierto? Entonces, como les decía yo siempre, tengan cuidado del corte. Entonces, para entenderlo, tú tienes que ubicarte de qué sitio te está hablando Rubier. Si te está hablando acá abajo, por ejemplo, si vienes bien acá abajo, aquí ¿qué te va a hablar? Mira, aquí te va a hablar relaciones de este punto, te va a hablar del nervio frénico, te va a hablar del ácigos y te va a hablar de la cavia inferior. Está acá, está aquí. A este punto ya perdiste la tráquea se quedó arriba, sí, se quedó acá. Sí, en este punto ya quedó acá. Entonces aquí también te va a relacionar, te va a decir obviamente que el mediastino se va a relacionar pues con lo que sería el pericardio. Entonces, pericardio. Entonces, siempre cuando lees esta parte en Rubier, lo que tienes que tener siempre es cuidado de qué punto, de qué sitio te está hablando, porque a veces no te lo especifica, simplemente te dice, te lanza las relaciones de golpe, te dice, estas son las relaciones, entonces uno tiene que irse ubicando más o menos. Usualmente lo intenta hacer en orden, usualmente lo hace de arriba hacia abajo y muy raras veces lo hace de abajo hacia arriba, ¿sí? Y usualmente lo hace de derecha a izquierda, usualmente es la manera en que lo hace, y de anterior a posterior es lo más usual. A veces indica lo contrario. El libro mismo dice, esto está de posterior a anterior, pero usualmente lo más común es hacerlo de arriba hacia abajo. Algún día yo les explicaba, a nosotros en anatomía nos decían que las cosas siempre se describen en ese sentido. ¿Cuál era el sentido para escribir las cosas? Siempre de arriba hacia abajo. No había cómo saltarse. Y siempre de medial, desde el medio hacia afuera, ¿no es cierto? Hacia afuera. Y también en otros casos siempre de derecha a izquierda, era otra manera de decirlo. Entonces siempre tenías esa nomenclatura y usualmente hubieras eso, entonces uno tiene que simplemente irse ubicando. ¿En qué sitio me está diciendo de qué sitio me está hablando? Entonces ahí sí vas a poder entender eso. Entonces acá tienes todas estas relaciones de esa señora Cara, que no habría ningún problema. Ahora, esta señora pleura parietal nos va a dar nada más y nada menos que lo que serían, lo que se conoce como los famosísimos recesos, que son pequeños espacios. Uno de estos es que hay, porque te va a decir nuestro amigo Rubier que esta pleura se mete en esos espacios, en todos esos espacios que se producen entre los órganos. Y vamos a citar el más importante de la cara mediastinal. Sí, porque luego te los va a volver a citar, te los va a volver a citar cuando te hable de los recesos propiamente dichos, pero de la cara mediastinal te va a explicar uno que sí es bueno tenerlo en cuenta. Si yo pongo entonces nuevamente aquí, hagámoslo un poco más grande, al señor Don Pulmón, ¿no es cierto? Tenemos ahí al señor Don Pulmón, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer básicamente a la altura de la aorta. Pongamos aquí la chuleta como siempre, como nuestra pequeña orientación. La señora chuleta aquí. Ok. Listo. Entonces, acá vamos a ponerlo todavía a lo que sería el señor don esófago. Todavía en ese puntito, sí, cerca de T4, T5 todavía, cuando el esófago todavía está queriendo intentar mantenerse cerca a la columna, así como que todavía dice, no me dejes, acuérdate de mí. Pero la aorta ya está aquí haciendo su embrujo y ya se está metiendo aquí así. Ya se está empezando a meter la aorta para, pues, obviamente, dejar un pequeño, para quitarlo, ¿no es cierto?, al esófago de acá. Hagamos un poquito más despacio porque si no, no me va a dar el dibujo. Pongamos el esófago aquí así. ¿Sí? Entonces todavía el esófago está como que cerca de la columna y la aorta ya está empezando a meterse aquí entre el esófago y la columna y se va a colocar acá, ¿no es cierto? Eso que ya lo habíamos visto en algunas ocasiones, ¿no es cierto? Ok,
Y por acá, pues obviamente está subiendo el sistema de los ácidos por este punto, la avenida ácidos. Entonces, nuestra amiga, la señora doña Pleura, ¿no es cierto? Acá adelante, si quieres, podemos poner como referencia al corazón, ¿no es cierto? Al señor don Corazón. Si estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo que sería, ya, ya no tengo, este sería el área del corazón. Sí, ya no tengo, ¿cómo es tráquea? Ya estamos, en pocas palabras, ya estamos acá, por aquí, por este sector. En este sector ya estamos bien abajo. Sí, entonces, aquí lo que va a ser la pleura parietal, ¿no es cierto? Ya, acuérdate, ya no estoy en el ilio, estoy bien acá abajo. Esa pleura parietal lo que va a hacer en este puntito, recubre aquí a estos señores y va a enviar una pequeña prolongación que se mete entre el esófago y el señor doña aorta. Sí, esa es una pequeña prolongación. Lo mismo la pleura del otro lado. La pleura del otro lado, en cambio, va a meter una prolongación que se va a meter entre el esófago y el ácidos. Sí, se va a meter entre los dos y esto se va a llamar el famosísimo receso costovertebral. Es un receso costovertebral, sí, que es el que se va a interponer entre lo que sería la señora aorta, sí, la aorta y el esófago, sí, y lo que sería pues nuestro amigo el ácidos y el esófago. Estos tres elementos, como debes recordar, todos estos tres van a perforar al señor diafragma, van a llegar aquí a la parte inferior, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos aquí al señor diafragma, pues estos elementos, aquí está, ¿cierto? Estos elementos perforan el diafragma. Entonces, aquí en este punto, cuando ya los elementos están muy cerca del diafragma, ¿sí? Se va a producir un ligamento, un pequeño ligamento. Entonces, a nivel ya del diafragma, entonces tienes que acordarte que esto es a nivel del diafragma, va a haber un ligamento que los va a unir a estos dos recesos. Y ese va a ser el ligamento interpleural. Ese es el famosísimo ligamento interpleural. Es un ligamento que ya va a estar básicamente cerca de nuestro amigo el señor don diafragma, ¿no es cierto? El que está uniendo estos dos recesos que son los costovertebrales. ¿Sí? Estos recesos son bastante pequeños, no son tan importantes como los que vamos a ver en un ratito. Entonces, estos recesos son unos espacios que se encuentran básicamente entre estos elementos y ahí se mete la pleura. Otro espacio que te va a mencionar va a ser por detrás de lo que termina el callado de la aorta. Aquí hay un pequeño espacio. Hay un pequeño espacio donde también se va a estar metiendo un poquito la pleura, sí, que sería un lugar donde la pleura hace un fondo de saco, porque esto es el fondo de saco, ¿no? Es un fondo de saco. Y se hace, sí, un fondo de saco. Lo mismo va a ser, como te digo, al nivel de lo que sería, pues, la famosísima como es terminación de la aorta, ¿sí? Lo que es el callado de la aorta, a ese nivel también va a ser un fondo de saco. Por detrás, obviamente, también va a ser otro pequeño nivel. Pero el más importante, como te digo, es ese que acabamos de mencionar, que es el que nos va a dar básicamente la posibilidad de que eso se llene de líquido, porque esos son los recesos que se suelen llenar de líquido. Pero lo más usual, mis queridos compañeros, es que no sean estos recesos, sino en los que vamos a ver en este momentito. En este ratico vamos a ver unos recesos que son los que sí se suelen llenar de líquido y que van a tener problemas. Pero antes de eso, aquí también tenemos que decir otra cosa más. Si tú te paras acá, ¿no es cierto? Si te pones aquí en este puntito de aquí para ver cómo se produce el doblez en este sitio, ¿no es cierto? Ahí sí hay algo que decir. Entonces, cuando hablábamos de pulmones, decíamos que hay un hilio, que es el hilio pulmonar derecho, y el hilio pulmonar derecho es en forma de óvalo, una formadita de óvalo, y nos dice que nuestro amigo el hilio pulmonar izquierdo es más bien en forma triangular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, este sitio es el sitio donde la pleura, ¿no es cierto?, está llegando. Las señoras pleuras están llegando una de cada lado. Sí, están llegando por todos lados, ¿no es cierto? Como decíamos alguna vez, imagínate que esta es la boca de la funda, ¿no? O la boca del costal, como se decir, ¿no es cierto? Y adentro están guardadas las cosas. ¿Te acuerdas cuando poníamos ese ejemplo de que para entender esto es como que tienes un balón y ese balón lo pusiste dentro de una funda? Entonces, este espacio, este punto de aquí sería pues esto que está aquí, ¿cierto? Y ahí se produjo el doblez, aquí doblaste una funda dentro de otra funda por dentro, cubriendo el balón. Entonces, esa es la historia aquí. Pero aquí,
aquí hacen algo interesante, porque aquí van a formar, estas dos hojas que llegaron, hicieron eso, aquí se van a prolongar hacia la parte inferior de esas dos hojas. ¿Sí? Se van a prolongar a esa parte inferior, sí, del pulmón. Entonces, eso le va a formar lo que se conoce como un señor ligamento, que es el ligamento pulmonar, el famoso ligamento pulmonar. Ese ligamento pulmonar se va a relacionar con el esófago. Entonces, pongamos acá pongámoslo al otro. Entonces, el otro también se unen las dos hojas, ¿no es cierto? Las dos hojas vinieron aquí, dejaron este espacio, dejan este espacio y se prolongan hacia la parte inferior estas dos hojas. Estas dos hojas se van a prolongar hacia la parte inferior de nuestro amigo el señor Don Pulmón, que se encontraría pues básicamente rodeado por todo esto. La única situación en especial que te va a decir Rubiet, sí, es que este va a ser, este de acá, el izquierdo va a ser más vertical, y aquí sí hay una pequeña oblicuidad que nos estamos olvidando. Aquí se desvía un poquito hacia abajo, por la presencia aquí de la cava inferior. La cava inferior va a hacer que se ponga un poco oblicuo este de acá, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros usamos un poco nuestra imaginación, ¿no es cierto? Veríamos que estos señores serían estos que están aquí así. Sí, por decirlo, imaginándonos que esos serían estos doñitos. Entonces, básicamente serían, eh, a ver, ¿cómo me voy a entender acá? A ver, pongamos aquí, vamos a imaginar que aquí estaría pues el ilio de un lado, ¿no es cierto? Viene el pulmón, pongámoslo así. Viene el pulmón aquí así, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No es cierto? Esta es la pleura, digamos que es la pleura parietal. Vino acá y aquí en este sitio pues se formó ese ligamento. Aquí, ligamento pulmonar. ¿Ok? Entonces tendría ligamento pulmonar del otro lado. ¿Sí? Ligamento pulmonar del otro lado. Lo que te va a decir Rubier es que estos ligamentos aquí se van a relacionar directamente con el señor esófago, que estaría bajando por acá. ¿Sí? Que se van a relacionar con el señor esófago, con una pequeña adventicia que se forma con el esófago. ¿Sí? Entonces el esófago está rodeado por la adventicia, ¿no es cierto? Y aquí estos ligamentos se van a relacionar directamente con esa adventicia. Entonces, ¿cómo lo hacen? Porque hay este receso que están haciendo. Este receso que están haciendo acá, ¿sí? Sí, acuérdate que esto que pusimos aquí, este puntito de aquí, ya es a la altura del diafragma, pero más arriba, como estos, en pocas palabras, estos ligamentos que están aquí, ligamentos pulmonares, contribuyen y se meten, también esas dos hojas se meten a formar este receso de este ligamento y se van a relacionar, si no están a la altura de esta señora, pues del ligamento, de este ligamento interpleural, se van a relacionar acá con la adventicia. Pongamos que esto sea la adventicia que está rodeando el esófago. Entonces tienen una relación directa con esa señora que sería la famosa adventicia del esófago, ¿no es cierto? Que se encontraría en este punto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que algunos llamaban los ligamentos que serían, que van desde el esófago, ¿no es cierto? Bronquioesofágicos y todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí tenemos la relación directa de este ligamento, que sería el ligamento pulmonar, que se va desde lo que sería, pues, la cara mediastínica del pulmón hacia la adventicia que está rodeando a nuestro amigo el señor don esófago. Ese sería el ligamento pulmonar. Y te va a decir que la hoja posterior es la que más se relaciona con esta señora adventicia. Entonces, que está rodeando a nuestro amigo el señor don esófago. Ok. Entonces, aquí tenemos que hablar básicamente de, lo decíamos, de los famosos recesos, que son los espacios más importantes, los que sí me pueden dar problemas. Entonces, si yo coloco al señor don pulmón de esta manera, queridos compadres, así, ¿no es cierto? Y el otro acá. Y aquí ponemos a la señora, al señor diafragma, un receso que ya lo hemos visto siempre, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá la pleura, estaría viniendo por aquí así y se mete aquí así. Entonces ese es un receso. Ese famoso receso va a ser el receso costodiafragmático. ¿Por qué costodiafragmático? Porque aquí las costillitas estarían por aquí cortaditas. Entonces es un receso que se encuentra entre las costillas y el señor don diafragma. Entonces, receso costodiafragmático. Y Rubier te lo va a explicar de otra manera. Rubier te va a decir que es la unión de la parte
esternocostal con la parte diafragmática de esta pleura parietal, ¿sí? Pero yo considero más fácil así decir que es el espacio, el receso costodiafragmático es porque se produce en el espacio que queda entre las costillas y el señor don diafragma, ¿no es cierto? Entonces tenemos ese pequeño receso, ¿no es cierto? Sí, entonces tenemos acá otro receso, que sería en cambio aquí, la pleura viene acá así, perdón, la pleurita, ponemos la pleura aquí así, y hace esto. ¿Sí? Entonces, este señor receso es en cambio el freno mediastínico. Freno mediastínico, porque es el espacio que se produce. Este es el freno mediastínico, o que es el espacio que se produce entre el nervio, entre el músculo frénico, que sería el diafragma, y lo que sería el mediastino. ¿No es cierto? El freno mediastínico es acá. Estos son los más importantes. Aquí es donde se me acumula líquido, en estos dos espacios. Se pueden borrar. Cuando tú ves una placa de RX, estos de aquí tienes, estos ángulos tienen que verse claramente en la radiografía. Cuando no se ven es porque aquí hay líquido, hay algo que los está borrando. Y eso puede significar, entre muchas cosas, neumonía, puede subir derrames pleurales, que son las pérdidas de líquidos a este nivel. Entonces, esto es muy importante. Y los otros recesos que realmente para poder verlos tendríamos que cortar, primero cortar los pulmones así, simplemente para poder explicarlo y ver desde arriba. Y vemos desde arriba. Entonces tenemos acá al señor don pulmón de esta manera. Ok, pulmón acá, pulmón acá. ¿No es cierto? Salió cuadrado ese pulmón. Entonces aquí tenemos, es este punto, justo donde la pleura se mete desde la cara costal hacia la cara mediastinal. Sí, ese sería el otro señor de recesos. Este receso sería de la cara costal a la mediastínica, por eso es que se llama costo mediastínico. El famoso costo mediastínico, ¿no es cierto? Costo, acá también costo mediastínico. Costo mediastínico. Entonces, este sería costo mediastínico anterior y este costo mediastínico posterior, ¿sí? El otro, acuérdate que es costo diafragmático. Costo diafragmático y estos de acá, en cambio, son costo mediastínicos. Costo mediastínico anterior, derecho, costo mediastínico izquierdo anterior, posterior izquierdo, posterior derecho. Costo mediastínico sería los otros recesos. Esos también son menos importantes que los anteriores, no por su utilidad, sino porque en la clínica. En la parte clínica, como te digo, los más comunes que se llenan de líquidos son estos. Se van a amontonar el líquido que se produce acá, que son los famosísimos derrames pleurales, y si hay un trauma, si alguien es apuñalado, la sangre se va a meter en estos sitios, ¿sí? Es lo más común, ¿sí? No quiere decir que no se pueden, como decíamos, sí pueden también esos espacios llenarse de líquido, sí, pero lo más común por gravedad, por efectos de la presión negativa que ejerce el diafragma y todo eso, entonces es el sitio preferido, son los costos vertebrales. ¿Ok? Y el otro que ya habíamos dicho, queridos compañeros, pues el espacio que lo dibujamos por acá, que es el costo vertebral, que es el espacio, es este espacio, es el mismo espacio donde se están metiendo estos recesos entre lo que sería el esófago y la aorta, el esófago y lo que sería nuestro amigo el sistema ácidos o la vena ácidos. Ok, listo. Y para ir terminando la clase del día de hoy, para que pueda irse a desayunar con tranquilidad y los que ya están desayunando, pues buen provecho. Entonces tenemos acá nuestra amiga, ¿te acuerdas esta partecita de acá que era la cúpula? Sí, que yo les decía que pegaránle una revisada a esa cúpula por los datos que estaba ese día más perdido que he mandado a hacer. Ok, entonces decíamos que la cúpula, la famosa cúpula pulmonar se produce por arriba de la primera costilla, la impresión de la primera costilla, que es más angosta en la parte posterior y más dilatada hacia la parte anterior. Entonces, aquí está cúpula pleural, ¿no es cierto? Entonces, aquí todo esto también estaría rodeado, pues, de nuestra amiga la pleura, ¿no? También va a rodear todo esto. Y al rodear todo esto, nuestra amiga la pleura, pues, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a decir nuestra amiga la pleura? Nos va a decir que también nos va a servir para aquí el famosísimo aparato, así, algunos dicen que no existe, pero otros dicen que sí, pero como seguimos a Rubio, aparato suspensorio del pulmón. El aparato suspensorio del pulmón que va a estar conformado por básicamente un músculo. Entonces pongámoslo por acá, el aparato suspensorio del pulmón va a estar conformado por un músculo que es el escaleno mínimo,
el escaleno por un ligamento, por dos ligamentos, un ligamento que es el vértebro pleural, y el otro ligamento que va a ser el costo pleural. Estos tres elementos conforman a ese señor que sería el aparato suspensorio del pulmón o del aparato suspensorio de la cúpula del pulmón. Sí, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Nuestro amigo el músculo, el señor don músculo, usualmente este señor don músculo va a venir de las vértebras cervicales, de los apófisis transversas de las vértebras cervicales. De la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical va a estar saliendo este señor don músculo, sí, pongámoslo así como que de este color, y que va a irse hacia la cúpula pleural. Por múltiples ligamentos van llegando hacia la cúpula pleural. Ese sería el escaleno mínimo. Sí, porque teníamos los escalenos anterior, medio y posterior que se insertaban acá. El anterior, ¿no es cierto?, entre la arteria y la vena subclavia, y más atrás el medio y el posterior. Sí, aquí está. Pero este en cambio llega a la cúpula, es decir, a la pleura que está recubriendo a la señora cúpula pulmonar. Esa es la historia. Sí, a veces este músculo puede estar ausente y va a estar reemplazado por un ligamento que va a tener el nombre de ligamento vértebro-pleurocostal, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque va a ser un ligamento que va desde la vértebra a la pleura y también va a dar unas fibras hacia la costilla. Entonces, pero sigámoslo bien y tenemos aquí a lo que sería el escaleno mínimo, al señor escaleno mínimo que se encontraría en este puntico. ¿Qué más tenemos aquí en esta historia? Tenemos en esta historia nada más y nada menos que al ligamento que decíamos, la famosísima vértebro pleural. ¿Cuál es el problema de este ligamento vértebro pleural? También ya es una historia conocida, tenemos que verlo desde otro punto de vista, desde acá. Aquí tendríamos la señora Chuletita, también que no le vamos a hacer mayor historia porque ya lo hemos explicado, ya lo explicamos algunas ocasiones. Entonces, acá tengo una lámina, ¿se acuerda usted? Sí, que era la lámina prevertebral. Sí, que ya tienes, si no te acuerdas, tienes que irte a buscarla donde la explicamos. La lámina prevertebral, que venía acá. Sí, cuando explicamos el espacio retrofaringio, explicamos esa lámina. Prevertebral, había una lámina prevertebral, ¿no es cierto? Acá, pues, obviamente tenemos esa lámina, ya tendríamos la lámina prevertebral, y más hacia adelante, ¿no es cierto? Por delante de la señora tráquea y todo ese tipo de cosas, por delante tendríamos, ¿se acuerda? Pongámoslo acá, en la última clase lo explicamos esto, pongamos el esófago, si quieres, el esófago, la tráquea que adelante, y habían unos musculitos que dijimos que van a formar otra lámina que es la lámina pretraquial. Perdón, pongámosle este color. La pretraquial que tenía dos hojas, una hoja profunda y una hoja superficial. Aquí vamos a suponer que las dos hojas están pegadas. Era porque se iba del un músculo homoioideo al otro músculo homoioideo, iba a estar cubriendo los músculos esternocleidoideo y al esternotiroideo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, si no se acuerda tiene que ir a buscar la clase que vimos no me acuerdo cuál fue esa clase, pero ya la vimos, ya lo explicamos esto, así que no le hacemos historia acá. Sí, entonces de aquí, de estas láminas, de estas dos láminas, sí que estarían entonces, si nosotros dibujamos acá, por ejemplo, pongámosle aquícito las otras chuletitas cervicales, así. ¿No es cierto? Entonces, unas fibras están saliendo de esa lámina prevertebral. Sí, desde la parte posterior, desde acá están saliendo estas fibras, se unen a las fibras que vienen de la parte de la lámina pretraquial. Sí, entonces todo estaría viniendo desde atrás hacia la cúpula pleural. Entonces son fibras que están viniendo tanto de las láminas prevertebral como lo que sería la lámina pretraquial, que esta que estaba acá, que decíamos que tiene dos hojas, superficial y profunda y toda esa historia. Entonces están viniendo desde atrás hacia la parte posterior. Aquí no puedo indicarlo, no estaría llegando hacia la parte posterior, sí, para la parte de acá. Entonces estaría llegando ese aparato suspensorio. ¿Qué más tenemos, queridos compañeros? El costo pleural. El costo pleural también tenemos que explicarlo por acá. ¿Sí? Entonces tenemos acá, aquí, ¿no es cierto? Tendríamos acá el esternón, al señor don esternón, que estaría acá adelante. Y aquí estaría pues la primera costilla, que es más plana que todas las demás y tiene un cuellito más exagerado que todas las demás. Y aquí estaría pues el sector de la cúpula, ¿no?
de la cúpula pulmonar estaría ahí, ¿no es cierto? Entonces, el otro que sería el costo pleural va desde el cuello de la primera costilla. Desde el cuello de la primera costilla hacia la cúpula pleural. Desde el cuello de la primera costilla hacia la famosísima cúpula pleural. Entonces, aquí estaría formado este señor aparato suspensorio de lo que sería nuestro amigo, el señor Don Pulmón. Entonces, estaría yendo por la parte posterior, ¿no? Porque aquí estaría, pues básicamente, si aquí ponemos a nuestro amigo, el señor esternón, entonces aquí tendríamos que poner la inserción de la primera costillita, y después aquí la inserción de la clavícula, sí, y el cuello está en la parte posterior de la costilla. Entonces, está acá, esternón adelante, y acá estaría el cuello posterior. Entonces, estaría llegando por la parte posterior de este sitio, ¿no es cierto? Entonces, estos tres sitios, si lo intentamos hacer aquí, si lo intentamos hacer de alguna manera acá en este punto, ¿no es cierto? Aquí tendría el del señor costo pleural, ¿no es cierto? De la lámina prevertebral y la tráquea, digamos, pongámosle la tráquea. Metamos así, va a quedar un poquito desviada la tráquea, así. Va a tener como problemas de desviación de la tráquea, así, como que está medio torcido, solo para explicar, de la tráquea. Entonces, de acá, de la lámina prevertebral y de la lámina pretraqueal están llegando estos ligamentos que decíamos que son vértebropleurales. Los vértebropleurales están llegando de esas dos láminas, ¿no es cierto? Y el otro que estaría bajando, ¿no es cierto? Como buen lojano, de lo que sería de las apófisis transversas. De una apófisis transversa estaría bajando para abajo, dijo el lojano, ¿no es cierto? Bajando para abajo de las apófisis transversas. Sí, se salió medio raro el dibujo, es que no hay cómo hacerlo de otra manera. Lo que te va a decir Rubier, que estos señores lo que van a limitar es el sitio que en el centro de este sitio pues, que está pues limitado por todos estos señores músculos, lo que vamos a encontrar aquí es el sitio de un señor ganglio, ¿cierto? El ganglio pericárdico, señor, es el cardio torácico, se va a encontrar aquí el ganglio superior, se encuentra a este nivel, está limitando ese espacio de este ganglio en este puntito, ¿sí? Entonces es un ganglio torácico que se encuentra a este nivel, en este sitio, se encontraría ese ganglio limitado. Es un ganglio que se conoce como ganglio estrellado por su forma que tiene, es un ganglio estrellado. Entonces, y es un ganglio centinela muchas de las veces. Ok, listo. ¿Qué más tenemos acá en esa historia? Ya nada más, queridos compadres. No sean exagerados también.